va? Espero que todo esté muy bien. Hoy vamos a iniciar el módulo sobre maltrato infantil. Espero que sea de utilidad para todos y todas. Y cualquier duda o pregunta, con mucho gusto estaremos al final contestando. Muchas gracias y vamos a empezar entonces a iniciar con el tema. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre maltrato infantil y el tema es una realidad importante en nuestro mundo. En los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado por las diferentes situaciones que se dan la violencia hacia los niños y las niñas. Y por tanto, entonces, es un tema que en la actualidad tiene mucha relevancia y no solo porque los niños no deben sufrir agresión, sino por las consecuencias de esa situación que va a acarrearles para toda la vida. Muy bien. Los objetivos de esta charla van a ser, bueno, definir la violencia, generalidades, presentar los conceptos actuales sobre la epigenética del maltrato, que realmente son muy importantes para entender las secuelas del maltrato. Los tipos de violencia, indicar algunos efectos de la violencia en menores, algo de manejo y las recomendaciones finales. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder amenazando a otras personas o contra uno mismo, a un grupo o comunidad que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privación. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En resumen, la violencia es usar el poder o la fuerza física para hacer daño. Eso es, al fin y al cabo, la violencia. Bueno, la violencia interpersonal se produce en una amplia gama de relaciones humanas, el maltrato infantil, el abandono de la familia, la violencia en la pareja y el maltrato de ancianos. Eso en el contexto de las relaciones humanas. ¿Qué otra violencia podemos tener? La violencia entre iguales, o sea, entre niños o adolescentes, la intimidación, el acoso, ahora podemos hablar de ciberbullying, el maltrato de animales de compañía y otros animales. La violencia escolar es una manifestación también que se va a dar. La violencia de pandillas, que estamos muy expuestos últimamente y en todos los países ocurren crímenes por ajusticiamiento. Los crímenes de odio, que son muy frecuentes. Actualmente estamos viviendo un recrudecimiento de crímenes de odio, sobre todo, por ejemplo, hacia la gente de origen asiático en un país como Estados Unidos. Tráfico de personas, la explotación sexual y la esclavitud. El tráfico de personas, la explotación sexual y la esclavitud siempre han existido, pero en los últimos años, por las condiciones de pobreza de muchos países, estas situaciones se han agravado. Ningún país se puede decir que está exento de sufrir este tipo de violencia. Otros ejemplos de violencia sería la opresión de género, de acuerdo a la raza, por orientación sexual, la clase social, si es de acuerdo a la nacionalidad o la religión, y la violencia que patrocinan los estados, como el terrorismo, el genocidio y la violación de guerra. En realidad, como se puede ver, la violencia permea todas las áreas de la sociedad. En nuestro diario quehacer, constantemente vamos a tener que atender o hemos visto a estas personas afectadas por la violencia. Algunas veces somos conscientes, otras veces no lo somos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque llegan con otras manifestaciones que no son los golpes ni las heridas, sino existen otra serie de manifestaciones que se van a dar y que van a producir un trastorno en la situación que estamos viendo. ¿Qué podemos decir? Cuando hay un mayor estado de conciencia acerca de esta problemática,
Entonces hay un aumento de la demanda en atención. Y esa demanda de atención sobrepasa la medida, digamos, de respuesta que tenemos. Las instituciones no están preparadas para atender todos los casos de violencia. Y a veces tampoco dentro de lo personal estamos preparados para atenderlos, ya sea porque nos toca a nuestra propia historia de vida o porque no queremos complicarnos en atender un niño o una niña que de por sí tiene ya su problemática y que no necesariamente vamos a resolver el problema dándole un analgésico o dándole, por ejemplo, un antibiótico. Es importante que entendamos que por los estudios que se han hecho, hay una forma diferente de visualizar el problema de maltrato infantil. Y se debe visualizar diferente por los efectos que ese maltrato está produciendo en la sociedad. A veces no entendemos por qué una persona actúa de una manera o de otra y no entendemos qué pasa con esa situación en relación a la persona, porque en su historia de vida está la violencia como el eje que ha determinado quién va a ser esta persona. Vamos a hablar un poquito de epigenética y violencia. Esto porque es importantísimo. Ya la epigenética se ha estado, digamos, es el campo, por así decirlo, moderno, de por qué explicamos enfermedades y situaciones. Por qué ya se sabe que no es solo el ADN el que nos va a dar la herencia o el ARN nos va a ayudar a transmitir la herencia, sino que hay otros cambios que ocurren a nivel de la metilación, a nivel de cambios en la estructura de las externa de las bases purídicas que va a ser determinante para manifestar ciertas situaciones. Entonces, vamos a tener que, de acuerdo a la epigenética, los estudios que se han hecho, se sabe que la violencia genera respuestas fisiológicas y neuroendocrinológicas y van a afectar la capacidad para coordinar lo cognitivo y regular las emociones y la conducta en los niños o niñas que estén afectados por la violencia. ¿Cómo podemos hablar de neurobiología, del ciclo de la violencia? Bueno, en realidad lo que se dice es que la disrupción neurobiológica que induce el trauma involucra áreas relacionadas como el locus coeruleus, el sistema de memoria, el hipocampo, amígdala y corteza prefrontal, y las áreas involucradas en el funcionamiento ejecutivo como corteza orbifrontal, cíngulo y la corteza dorsolateral prefrontal. ¿Qué significa eso? Que una persona que sufre violencia va a tener trastornos en su memoria, en su capacidad de respuesta ante las situaciones de estrés y también va a cambiar internamente en una serie de respuestas neurobiológicas que van a hacer que se produzcan una serie de alteraciones relacionadas, por ejemplo, con aumento de los glucocorticoides y por ende, por ejemplo, aumento de la presión arterial. De ahí que tenemos entonces que tomar en cuenta que la violencia va a producir unos cambios que son importantes y que deben realmente tomarse un momento para analizar. Desde el punto de vista neurobiológico, van a haber alteraciones del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino y del sistema inmune. Esto es muy importante porque nos ayuda a entender algunas enfermedades que se producen en estas niñas o niños que son víctimas de violencia.
Se ha demostrado que hay un cambio en la expresión del gen NR3C1 que está relacionado con la regulación de los receptores de glucocorticoides en el hipocampo. Y por tanto, entonces vamos a tener alteraciones en la respuesta de estrés del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y esto va a aumentar el riesgo de suicidio. Vean cuán es importante que a veces no entendemos por qué alguna persona se suicida, algún adolescente comete suicidio, o aún niños y niñas, y es precisamente porque han sufrido violencia y esa violencia ha generado cambios en la estructura de los receptores de glucocorticoides. El trauma afecta el sistema neuroendocrino, incluido el eje hipotálamo adrenal, y también altera los neurotransmisores. Es importante que tengamos en cuenta que también, como se inhiben los mecanismos valga la redundancia, se involucran los mecanismos de inhibición neuronal, entonces las funciones ejecutivas de planteamiento a largo plazo van a ser las más afectadas. A veces no logramos entender por qué una persona no puede ser capaz de entender alguna orden que es simple o no es capaz de lograr una situación mejor dándole los medios, y es precisamente porque quedaron paralizados en ese ciclo de violencia. Sus alteraciones fisiológicas y anatómicas que se van a dar hacen que haya una predisposición a que esta persona tenga una serie de limitaciones a la hora del funcionamiento. El maltrato, los abusos y el abandono durante la infancia son agentes que interrumpen el desarrollo cerebral normal y dependiendo de la inicio y de la duración, llegan a producir modificaciones considerables en algunas estructuras cerebrales a través de la metilación de las bases. Y es importante acá tener en cuenta eso porque, por ejemplo, una relación que se ha visto es entre violencia y convulsiones. Y es precisamente porque se altera esta situación. O violencia y hipertensión, por ejemplo. O cardiopatías. Bueno, hay otras endocrinológicas. Estos cambios están muy relacionados con una mayor vulnerabilidad a producirse psicopatologías, especialmente el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno de estrés postraumático es muy importante porque va a hacer una serie de cambios que se van a manifestar a lo largo de la vida. Y solo por sí, solo por tener este trastorno, tenemos un cambio ya en la actitud y en la personalidad de estos niños o niñas que sufrieron violencia. Aumenta la depresión, aumenta el consumo de drogas y se van a tener problemas de aprendizaje, atención y memoria. A veces no entendemos, vemos que el niño o la niña es capaz, pero no avanza y es precisamente por esta situación. ¿Qué podemos hablar para concluir revisando este tema? Bueno, el abandono o la negligencia parecen provocar efectos más adversos y permanentes. Impiden el desarrollo completo y adaptativo de las regiones neurobiológicas relacionadas con las habilidades cognitivas y emocionales. Para mí, un niño o niña que sufra abandono de su madre presenta uno de los efectos más importantes del abuso. Es el abuso que más, digamos, puede decirse tiene efectos en estos niños o niñas, sobre todo si no tienen una buena familia de acogida o no tienen una buena oportunidad para hacer sentirse queridos. Hay múltiples ejemplos en la literatura, en el cine,
sobre este tipo de problemáticas donde los niños y las niñas son abandonados o se les cuida de forma negligente. Las personas menores que sufren malos tratos o abusos constantes, o sea, niños que sufren abuso físico o abuso sexual, van a estar hipervigilantes y entonces, ante esta situación, se vuelven hostiles a cualquier, digamos, situación, valga la redundancia, que ocurra en su entorno. ¿Qué quiere decir? Que es el niño o la niña que va a responder violentamente en la escuela, ante cualquier insinuación que sugiera algo en contra de ellos. O son estos niños o niñas que actúan en pandillas y tienen, y actúan violentamente porque no tienen ningún control, y es precisamente donde se han producido los cambios. Para, hablando de epigenética y de la neurología del ciclo de la violencia. ¿Qué vamos a hacer cuando nos llegan estos niños o niñas? Obviamente no pretendo dar toda la evaluación completa, sino algunos puntos en relación a elementos que nos puedan hacer sospechar que está siendo un niño agredido o no. Vamos a hablar de dos abusos, porque sería extenderme mucho si hablo de todos. Vamos a hablar precisamente de los abusos más frecuentes que se producen, aunque todos son, se puede decir, por ejemplo, que el abuso psicológico es muy frecuente. Los que más se atienden por lo general es abuso físico y abuso sexual. Entonces vamos a hablar ahora de los conocidos, o las formas de maltrato infantil conocidas, como son el maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato psicológico y la negligencia. Todos tienen efectos en el desarrollo, todos tienen efectos en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Y son las más conocidas. Del maltrato físico podemos decir que ha existido siempre, que se hace importante a la comunidad médica a partir de 1959, cuando Caffey, el radiólogo, empieza a notar que las fracturas que presentan los niños no concuerdan con lo que el padre dice, digamos, que ocurrió el trauma. Y entonces hace una alianza con Kempe, y es que, y así en el 1963 ya se establece como diagnóstico el maltrato físico o abuso físico, como diagnóstico de violencia hacia los niños y las niñas. El abuso sexual también ha existido todo el tiempo del mundo, lo tenemos evidencia en muchos textos, y el abuso sexual empieza a tomar relevancia a partir de los años 70, cuando las mujeres empiezan a hablar de su niñez y de los abusos. Hubo un psicólogo muy importante, Freud, que se dio cuenta de los efectos del abuso sexual, pero por alguna razón no hizo, digamos, una llamada de atención sobre esta problemática, sino que la encubrió en aquello de que las niñas tenían envidia del pene. Y ahí encubre el abuso sexual que muchas de sus histéricas estaban presentando. No lo tomó en cuenta, y esa era la razón de que algunas de sus histéricas, por ejemplo, no caminaban o no tenían una vida sana, pero hizo caso omiso y no le dio la importancia que debía tener. Cuando las víctimas hablan es cuando el abuso sexual emerge como una problemática muy importante para las mujeres, aunque sí hay niños que sufren abuso sexual. No nos olvidemos de eso. El maltrato psicológico es inherente a todos los abusos y es el menos diagnosticado y el más difícil a veces de ver. Es aquel que le dicen: usted no puede, usted es incapaz,
frases como mejor hubiera parido un perro, por ejemplo, o sos un torpe, sos inadecuado, no servís para nada. Bueno, todo ese tipo de palabras son muy, muy importantes a la hora del desarrollo completo de un niño o niña. La negligencia es el no hacer, y eso tenemos mucha experiencia en medicina, cuando los padres no les dan los medicamentos o por ejemplo, tratamientos o no acuden a citas, teniendo el niño un problema serio de salud. Siempre con la negligencia hay que tomar en cuenta, primero, si el papá entendió lo que se le dijo la mamá y si además de eso dimos claras indicaciones, porque a veces actuamos a la ligera y culpamos a los padres cuando en realidad es nuestra negligencia como profesionales en salud la que no hace que los padres entiendan ciertas indicaciones. Otro tipo de enfermedad, de maltrato infantil son, yo digo poco conocidas, pero diría en realidad poco reconocidas. Las enfermedades fácticas por poder. ¿Por qué? La enfermedad fáctica por poder es lo que se llamaba antes enfermedad de Munchausen por poder o by proxy en inglés, que en realidad es difícil de diagnosticar porque estos padres o madres tienen la habilidad de, digamos, de provocar una lesión en el niño o la niña, pero nos hacen creer que el niño o la niña está enfermo por alguna razón. Un ejemplo de una enfermedad fáctica por poder podría ser, de los que he visto en mi carrera profesional, una madre que le da drogas anticonvulsivantes a un niño que no convulsiona y provoca entonces cambios en su conducta o inclusive llegan a producir un coma por medicamentos. O una madre que le inyecta insulina a una niña para fingir que hace hipoglicemias. O bien madres que les provocan lesiones en la piel y hacen creer que esas lesiones aparecen de pronto. Eso es parte, digamos, de lo que puede ser una enfermedad fáctica por poder. Este por sí solo es un tema interesante y a veces muy difícil el hacer el diagnóstico, pero siempre tenemos que estar atentos cuando tenemos niños o niñas que tienen enfermedades que no logramos comprender del todo. Tenemos que pensar en esta situación como una condición que se puede dar para pensar en la enfermedad fáctica por poder. Por lo general son las madres, aunque hay algunos padres que lo hacen, las madres son las principales ofensoras. Es un proceso de conciencia, no conciencia. Estas madres tienen también antecedentes de agresión y de ahí que es una enfermedad o una forma de maltrato difícil a veces de tratar y de manejar. Las enfermedades fácticas por poder, muchas veces el niño o la niña ha pasado por miles de tratamientos, miles de procedimientos. Recuerdo el caso de una niña menor de 1 año que llegaba con sangrados digestivos, se suponía sangrados rectales, y traía sangre en el pañal. Se le hicieron estudios, obviamente pensando en que era un sangrado, bueno, se le descartó alergia a la proteína de la leche de vaca, hasta una colonoscopía se le hizo para ver por qué sangraba. Un médico muy inteligente pensó que eran como muy cíclicas esos sangrados, en el sentido que se presentaban cada mes. Entonces se le ocurrió hacer una prueba de grupo RH a la sangre del pañal y resulta que no era, por dicha, la sangre de la niña, era la sangre de la madre cuando menstruaba. Entonces, vean a lo que se puede llegar. Obviamente eso ya implica una serie de intervenciones y va a ser una serie de
de condiciones que tratan de mantener a esos niños o niñas alejados de sus padres. Bueno, el abuso fetal es un abuso que se va a dar en relación a una madre que no cuida su embarazo. Las que toman drogas, las que fuman, las que no atienden consulta prenatal, las que no cuidan su alimentación. Bueno, eso es una expresión de abuso fetal. Esto de abuso fetal es muy reciente y he de decir que fueron las trabajadoras sociales del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica las que empezaron a llamar la atención sobre este tipo de abuso. El maltrato étnico, que es reconocido, el ritualismo, donde se usan a los niños para ciertas rituales, entre comillas, de perversión o de satanización. Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta qué sucede en el mundo para entender que hay otras formas de maltrato que se van a dar. Poco consideradas, el acoso escolar, que está muy de moda, y el acoso escolar a través de la internet, que está también produciendo muchos trastornos en los niños y las niñas que se han suicidado o niñas que se han suicidado porque son acosadas. Y también es importante, ya no es solo el matón que llega a quitarle el dinero, a quitarle la comida a los más pequeños, es toda una forma perversa a través del internet de acosar. Los niños triangulados se refiere a aquellos niños que viven con parejas que están disfuncionales o parejas que se están separando y entonces el padre o la madre inventa historias de agresión para o sacar al padre de la casa o a la madre, quitarle un novio que tenga, y entonces se inventan historias, ya sea por parte de los padres o las madres, de violencia que no existen. Los niños de la guerra, tenemos un montón de niños, actualmente Irak y en África, cómo los desplazan, cómo los utilizan, bueno, podemos hablar muchos ejemplos en relación a esto y considerarlo que son víctimas de violencia y son niños que van a sufrir cambios. Y los niños inmigrantes, un claro ejemplo de estos niños inmigrantes en la actualidad son los niños que están llegando a Estados Unidos sin sus padres. Ustedes saben, un recorrido de un niño o niña que venga de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, o como están pasando ahorita de otros países a través de Panamá, en el tapón de Darién. ¿Cuánto pueden sufrir estos niños y niñas para llegar supuestamente a un país que los va a tratar mejor y los encierran? No es que actualmente, bueno, ha mejorado la atención, pero en, digamos, días pasados, estos niños inmigrantes sufrían una gran agresión. Y no es necesario irse tal vez a Estados Unidos. En nuestros propios países, los niños migrantes tienen una serie de desventajas en relación a la población, digamos, del país. Entonces, podemos hablar mucho de las formas de maltrato, pero no me puedo extender más. ¿Cuáles son indicadores? Vamos a hablar un poquito de cada abuso y algunos indicadores de alta sospecha. Vamos a ponerlos de alta sospecha de abuso físico, y entonces vamos a tener que indicadores de alta sospecha, abuso físico, van a ser golpes, heridas, quemaduras, laceraciones, que no concuerdan con la causa alegada por los padres o familiares. Una quemadura que es en la mano, en el dorso de la mano, y se dice que fue porque tocó la plancha, pero es una quemadura profunda, una quemadura de más de 3 o 4 días, es de alta sospecha para pensar que hubo agresión, o una quemadura que por líquido caliente, pero que
la quemadura está muy localizada, tiene claramente niveles, es de alta sospecha. Las equimosis en diferentes estadios de evolución también. Cuando uno se golpea, la equimosis tiene una evolución en color en una sola secuencia. Si hay equimosis moradas o de color verde o de color café, eso habla de golpes en diferentes momentos, daños en distintas partes del cuerpo. Los traumas de vísceras, sobre todo la segunda porción del duodeno, la perforación de la segunda porción del duodeno es por golpe directo del abdomen y es una condición de agresión. Si tenemos un páncreas hemorrágico, siempre debemos sospechar, por ejemplo, una pancreatitis hemorrágica, disculpen, siempre debemos sospechar la posibilidad de una agresión. Igual si tenemos laceraciones o rupturas de hígado. Traumas craneales, sobre todo en niños menores de 3 años y en especial menores de 1 año. Los traumas craneales nos sugieren la presencia del niño sacudido, entre comillas, porque no se llama así, se llama trauma cefálico abusivo, que son aquellos niños que los cuidadores, digamos, zarandean o mueven y los golpean o contra la pared o contra la cama o simplemente en la sacudida, estos niños o niñas sufren lesiones importantes. Las fracturas o pérdidas de piezas dentales, sobre todo en la parte inferior o superior, sobre todo los incisivos, eso es muy sugestivo de agresión, lo mismo que la ruptura del frenillo sublingual. Son muy sugestivas de agresión física. Alta sospecha de abuso físico. Bueno, los traumas oculares, las hemorragias retinianas, que se dice que más del 90%, y algunas series hablan hasta el 99%, son sugestivas de niños sacudidos. ¿Sí? Entonces es importante que si es un niño menor de 3 años, en especial menor de 6 meses, y llega con hemorragias retinianas, la causa más probable es que sea un síndrome cefálico abusivo, conocido como niño sacudido. Los latigazos, o sea, los fajazos también que se van a ver en la piel. La pérdida de cabello por jalonazos. Cuando uno le jalan el pelo, dejan la raíz y el folículo sangrante. Cuando la pérdida del cabello es por otra causa, una alopecia o un hongo, siempre el fondo de la herida, digo, de la piel del cuero cabelludo va a estar nítida, no va a tener ninguna evidencia de sangrado. Lesiones en la oreja y en el oído, a no ser que sea en un claro accidente donde se golpeó la oreja y hay evidencia y hay testigos, las lesiones en la oreja y en el oído por lo general van a ser causa de agresión. Los mordiscos humanos dejan las huellas. Recuerden que se usa mucho en medicina legal para identificar ofensores. Los mordiscos de los animales por lo general desgarran la piel. El humano se queda pegado en la piel, entonces deja la impronta de los dientes muy clara. Las quemaduras, especialmente, por ejemplo, las quemaduras con cigarrillos son circulares, concéntricas, pequeñas y siempre son varias. Hay otro tipo de quemaduras que se está dando y es con el encendedor que tienen los carros, que es como circular concéntrico. Ese tipo de lesiones también se presentan en ese momento como esas quemaduras. ¿Cuáles otros indicadores de alta sospecha en abuso físico tenemos? Bueno, una vestimenta inadecuada para el clima. ¿Por qué? Porque les van a ocultar las lesiones. Estamos en medio de una ola de calor y el niño llega con un abrigo que le cubre el cuello, los brazos, hay que sospechar que están ocultándose lesiones, sobre todo cuando va a la escuela. Cuando se tiene disminución en el rendimiento académico, empieza a haber ausentismo escolar para que no se den cuenta de los golpes. El niño o la niña cambia y se vuelve agresivo.
puede también empezar a estar más hiperactivo, o por el contrario, empiezan a estar pasivos con miedo, se someten a cualquier situación porque tienen miedo que si se mueven los golpean, que es lo que les sucede. Hay cambios repentinos de conducta, un niño que está bien y de pronto explota y grita y patalea. Y las tendencias autodestructivas o suicidas. Y esto es importante porque las tendencias autodestructivas son, por ejemplo, hacerse rayonazos con cuchillos o con elementos filosos. O, por ejemplo, en adolescentes, estas tendencias a hacer deportes extremos donde el peligro es inmediato. Bueno, todo eso puede sugerir la posibilidad de haber sufrido o estar sufriendo abuso físico. ¿Cómo vamos a manejar esta sospecha de que el niño está siendo agredido? Primero, hay que hacer una buena descripción de los hechos. Si se entrevista a los padres, debe ser con testigos. ¿Por qué? Porque una madre desesperada puede en un momento dado decir, sí, yo reconozco que mi esposo le pegó con la escoba y le fracturó el brazo. Pero si se da cuenta que el marido o el compañero va a tener, en nuestro país, por ejemplo, años cárcel, entonces después se va a retractar y no, yo no dije eso, yo no sé qué pasó, no supe qué pasó, no me di cuenta, yo no estaba. Entonces, siempre con los padres hay que hacer la entrevista con otra persona para evitar esa, digamos, evitar que se retracten en sus declaraciones. Los fondos de ojo, sobre todo para hemorragia retiniana, en niños pequeños, debe ser hecho por oftalmólogo, que es el que tiene la habilidad, y si se tiene la habilidad, aunque no sea oftalmólogo, tener en cuenta que hay que saber hacer el diagnóstico de hemorragia retiniana. Las radiografías de huesos largos y cráneos, ¿por qué? Porque van a evidenciar fracturas actuales o fracturas antiguas. Una tomografía axial computarizada, sobre todo si estamos sospechando sangrados en cerebro, sangrados en abdomen. Entonces, esos son los exámenes que podríamos hacer. Fotografía de lesiones, ¿por qué? Porque así documentamos qué es lo que le ha pasado al niño, a la niña y la evolución. Sobre todo, por ejemplo, cuando son heridas o equimosis. Y en el laboratorio vamos a pedir un hemograma para descartar cualquier tipo de alteración, por ejemplo, en plaquetas o demás que nos sugieran sangrados, los tiempos de coagulación por la misma razón y una orina buscando evidencia de sangrado. Bueno, vamos a hablar ahorita entonces de indicadores de sospecha de abuso sexual. Las infecciones recurrentes en el tracto urinario pueden ser una evidencia de abuso sexual. Las niñas son más propensas a hacer estas infecciones recurrentes. Entonces, siempre, como en niñas es más frecuente el abuso sexual, entonces tenemos siempre que pensarlo, aunque no necesariamente todas las niñas que hacen infecciones recurrentes son o tienen abuso sexual. Las infecciones de transmisión sexual, ahora más adelante les voy a dar una tablita donde vienen cuáles son las que son de certeza. Si vemos ropa interior manchada o rota, si hay sangrados alrededor de la boca, ano, vagina, si hay fisuras anales y rupturas del himen, trastornos somáticos tales como dolores de cabeza, estómago, que son forma de presentación de este tipo de abuso, regurgitación o vómito de alimentos, sobre todo en niños pequeños, y también cuando el niño o la niña está siendo agredida, trata de ser más bebé, entonces cambia el tono de voz, se vuelve más como hablando un poquito más bajito, más al bebé, porque de esa manera trata de evitar ser agredida porque piensa que está siendo agredida o abusada por su edad. Dolor, si la niña o el niño refiere dolor en la vagina, el pene o el ano, hay que sospecharlo. Y la enuresis y la encopresis pueden ser manifestaciones de agresión, pero no todos los enuréticos o encopréticos son abusados sexualmente. Entonces, son indicadores, no son situaciones de verdadera sospecha de abuso. Lo que sí podríamos decir que es sospecha
clara de abusos cuando hay rupturas del himen, por ejemplo, o rupturas en el área perianal. Hablando de enfermedades de transmisión sexual, tenemos que hay 3 enfermedades que tienen diagnóstico de certeza de abuso sexual. Una de ellas es la gonorrea, no congénita, obviamente. La otra es la sífilis, no congénita. Y clamidias, que su presencia sugiere abuso sexual. Con clamidias el problema es que hay que cultivarlas y a veces es difícil hacer el diagnóstico. Pero si se encuentran clamidias, eso es diagnóstico de certeza para abuso sexual. Con el virus del papiloma humano es probable, pero no es claro, lo mismo que cuando se trata de tricomonas, herpes, en una vaginosis bacteriana, micoplasma. El mismo HIV-Sida no son diagnósticos de certeza. Puede ser que un niño con HIV esté siendo abusado o bien que tiene HIV y lo están abusando, pero no porque, digamos, adquirió el HIV a través de un abuso. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Pero sí, diagnóstico de certeza, gonorrea, sífilis y clamidia. ¿Qué otros indicadores tenemos de sospecha en abuso sexual? Brotes o rasguños inexplicables, la anorexia nervosa y la bulimia. No todas las anoréxicas ni todas las bulímicas o bulímicos van a tener historia de abuso. Pueden ser otros abusos que no sean sexuales, pero siempre hay que tomarlos en cuenta. El prurito anal, el prurito anormal en el pene o la vagina, hallazgo de objetos pequeños en el ano o la vagina. Tuvimos el caso de una niña que se introdujo una batería en la vagina para expresar que estaba siendo abusada por su tío. La niña tenía problemas de, digamos, tenía cierto retraso en el desarrollo. Y entonces la forma en que ella expresó su abuso fue introduciéndose un objeto en la vagina. El embarazo temprano, entre 9 a 14 años, sugiere siempre la posibilidad de abuso, que ese niño o niña, de hecho es un abuso, que esa niña tenga un embarazo entre los 9 a los 14 años es un abuso sexual. Presentan también dificultades para caminar o sentarse, cuando empiezan a comerse las uñas, los dedos, los labios y lo que habíamos hablado del HIV. ¿Cuáles son indicadores de comportamiento que nos van a decir, bueno, puede haber una sospecha de abuso sexual? Conductas sexuales seductoras, si hay promiscuidad, si se presenta una baja autoestima, hay trastornos del comportamiento, trastornos psicológicos, el niño muestra, la niña o el niño muestran desesperanza, son hostiles, se van de la casa, no van a la escuela, baja su rendimiento escolar, pero también niñas que son agredidas sexualmente pueden ser las mejores de su clase, por una forma de compensar. Abusan a niños más pequeños reproduciendo lo que les están haciendo, empiezan a usar drogas, sufren de desorden de estrés postrauma, tienden a suicidarse y van a presentar masturbación obsesiva. Hablando un poquito de masturbación, voy a tomarme un tiempito en hablar de masturbación para tener claro este concepto y no creer que todos los niños que se masturban son abusados. Entonces, ¿qué se puede decir de la masturbación en niños? Es la estimulación de los genitales en niños prepúberes. Es un comportamiento normal a cualquier edad, incluidos los niños muy, muy pequeños. Tiene una mayor incidencia antes de los 6 años, un 10% a los 7, vuelve a subir en la pubertad o en los prepúberes en un 80%, por ejemplo, en niños a los 13 años. Está presente en el 90-94% de varones y en el 50-60% de mujeres. En mujeres es menos frecuente, no porque las mujeres no sean capaces de estimularse, sino que simplemente hay factores sociales y culturales que influyen en esta condición. A los niños les es permitido fácilmente tocar sus genitales y además
que los genitales de los niños están expuestos. Entonces, para las niñas es más difícil encontrar sus genitales. De ahí que por eso hay una mayor incidencia en varones. La masturbación es una cuestión compleja, sobre todo en los lactantes y en niños pequeños. Tiene manifestaciones variables y no consiste en acariciarse los genitales, eso es importante. Los niños no tienden a masturbarse tocándose sus genitales, eso es lo poco usual. Lo usual es que hagan otras maniobras o otras cosas para masturbarse y es ahí donde se confunde el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, no hay que hacer exámenes como resonancias, como electrocefalogramas, pruebas metabólicas, biopsias y punciones lumbares. ¿Por qué? Porque se ha visto que como presenta movimientos que llaman la atención, se sospecha que convulsionan o que tienen algún trastorno neurológico y se les hace un montón de exámenes que no son necesarios. Por eso hay que estar muy claros en la historia clínica, tener claro que la masturbación es una situación que se va a dar y que lo que hay que entender es cuando el padre o la madre relata cómo ocurre el hecho, cuando el niño cambia, digamos, el estado de ánimo y demás. No hay que tratarlos con epilépticos porque se cree que es una epilepsia o con benzodiazepinas, anticolinérgicos y levodopa que se han usado. Y la masturbación puede estar relacionada con el abuso sexual, pero también hay otros factores ambientales o individuales. Por ejemplo, un niño o niña que tiene alguna infección en sus genitales tiende a rascarse si hay prurito y ahí se puede tal vez dar cuenta del placer que puede sentir al estimular los genitales. O bien, niños que no están sin hacer muchas cosas, están aburridos y se exploran, como es normal a las edades en que estos niños, que ocurre la mayoría de las veces la masturbación, y descubren que es una sensación placentera. Tiene que ver con el descubrimiento del cuerpo y la exploración de sensaciones en niños prepúberes. En lactantes y en niños pequeños, lo que les decía, no se produce por estimulación directa de genitales. A veces es difícil saber si la conducta masturbatoria es normal o anormal. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen también trastornos del desarrollo que lo hacen como una manifestación de ese trastorno del desarrollo. Entonces, es muy importante saber cómo está el desarrollo de ese niño o niña para pensar que es una conducta anormal. Normalmente estos niños van a tener movimientos distónicos, tienen posturas estereotipadas, gruñen, tienen respiración irregular y se les enrojece la cara, entre otras manifestaciones. Son los niños que la madre dice que lo encontró con el osito, jugando con el osito y haciendo un movimiento o en la punta de la cama, empiezan a moverse para obtener placer. Como ven, no necesariamente se tocan sus genitales. Pueden durar más o menos entre 2 minutos y medio. Y lo más importante, bueno, y también es una forma del niño canalizar las emociones negativas, si lo están regañando, si lo están maltratando, puede expresarse de esa manera la masturbación. Lo importante es que la masturbación es algo que se puede parar, o sea que al distraerlos no se pierde la conciencia, el niño no pierde la conciencia para distinguirlo de una convulsión y usted los distrae y el niño deja de hacer lo que está haciendo. Hay que hablar siempre con los padres sobre la posibilidad que los niños estén sufriendo, o sea, que estén masturbándose, que es normal. Hay que tratar de dar todas las pautas de una sexualidad sana. Obviamente hay que descartar epilepsia, disquinesias o dolor abdominal, porque el dolor abdominal hay movimientos repetitivos, una disquinesia lo mismo.
Y hay que descartar siempre el abuso sexual, pero también otras patologías como autismo o retraso mental. Por eso les decía que entonces a veces hay dificultad para tener estos diagnósticos. Y es muy importante para los padres la ayuda nuestra que les haga entender que es una conducta inofensiva, que ayuda al desarrollo y no se debe reprender. Es normal, es una experiencia sexual de los humanos y en los niños les resulta muy placentero. Si no es excesiva o no interfiere con las rutinas normales, por ejemplo, juegos o hacer la escuela o estar en otras actividades, entonces no se debe eliminar. Eso sí, asegurarse que el niño comprenda que es una actividad privada, porque en público muchas veces son victimizados y reprendidos. No hay que hablar de que la masturbación es mala, perversa, muy pecaminosa con el niño o la niña, porque eso va a crear un sentimiento de culpa y los va a hacer sentirse mal y eso altera su desarrollo sexual. Es importante tomar en cuenta, ver el desarrollo del niño, ver si hay algunas muestras de que está mostrando, digamos, cambios en su conducta que sugieran autismo, para ver si se refiere a psiquiatría o a un pediatra del desarrollo o a psicólogo o inclusive al neurólogo si sospechamos de convulsiones. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato? Bueno, las consecuencias del maltrato van a ser desorden en el sistema cardiovascular, en el sistema autoinmune, en la salud reproductiva, la depresión, el abuso de alcohol, drogas y tabaco y las lesiones. Vamos a hablar un poquito. En sistema inmune, por ejemplo, la artritis reumatoidea juvenil está muy relacionada con situaciones de abuso emocional. ¿Cuáles otras consecuencias vamos a tener? La pérdida de la autorregulación, problemas de aprendizaje y memoria, problemas sociales, la enfermedad física. ¿Qué otras consecuencias? Niñas y niñas que deben responder al mundo como un lugar peligroso. El mundo no es un lugar para ser feliz, sino es un mundo lleno de angustia y de situaciones de tristeza. Son hipervigilantes y muestran una reactividad fisiológica muy alta. Por eso muchas mujeres llegan con la presión arterial elevada en la vida joven o adulta porque han sufrido abuso. En los niños y las niñas que sufren violencia intrafamiliar, ellos no organizan de manera clara lo que está pasando. Las niñas interiorizan que deben ser golpeadas y los niños, varones, que deben golpear a las niñas, a las mujeres. Estos niños se van a encontrar en un estado de desorganización fisiológica, tienen menor capacidad para afrontar el estrés y al mismo tiempo son más vulnerables de ser afectados por experiencias traumáticas. O sea, la violencia genera una discapacidad. Estudios longitudinales han demostrado que la limitación funcional en los hijos de padres deprimidos tiende a persistir a lo largo de toda la vida. O sea, tener un padre deprimido va a afectar mi funcionalidad a lo largo de mi vida. Y muchas veces estas depresiones de hijos de padres deprimidos no son reconocidas ni tratadas. Vemos la historia de que el papá o la mamá es deprimida, pero no pensamos que el niño esté sufriendo situaciones en relación a esa depresión y que él mismo puede estar deprimido. La negligencia emocional se asocia con un nivel más bajo de espiritualidad en pacientes adultos con trastornos depresivos. Las víctimas de acoso tienen una mayor incidencia de diagnósticos como psicosis, ansiedad y depresión. La exposición al acoso escolar está asociada a una mayor incidencia de depresión a la edad de 29 años. Esto es para que vean que todo tipo de abuso afecta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, evaluar el maltrato. Si hay una situación de emergencia, es una violación, entonces tenemos que actuar, proteger, y si es una situación donde el padre es el ofensor y no va a salir de la casa, entonces tenemos que actuar rápidamente y ese niño o niña debería ser
referido a una instancia hospitalaria. Si el maltrato no muestra urgencia, entonces podemos derivarlo a una unidad especializada, a los comités que existen en cada clínica, hospital o un ente como el Patronato Nacional de la Infancia, para que sea protegido. Es importante siempre en la anamnesis conocer lo que ha pasado, hablar o reconocer al posible agresor, conocer cuál es el grado de protección, si tiene una familia que va a proteger a ese niño o niña, entonces muchas veces no es necesario internar ni mandar a hospitales. Y siempre en la exploración buscar lesiones cutáneas, el pelo, la higiene, revisar ano y genitales. Exámenes complementarios que se pueden hacer en el maltrato físico, ya les había mencionado toda la serie de radiografías, de resonancia magnética, fondo de ojo. Si vemos situaciones de riesgo, entonces tenemos que hacer un seguimiento de ese niño y muchas veces, por ejemplo, en trauma cefálico abusivo, la mayoría de las veces hay que internar. Estos niños fallecen muy fácilmente por las convulsiones. El abuso sexual, cuando se trata, de abuso sexual, debemos tomar muestras y tratar de confirmar si existe o no el abuso sexual. Pero solo el 10% de las niñas o niños que han sufrido abuso tienen lesiones en el área genital. La mayoría no presentan lesiones. ¿Cuáles son los factores de prevención del maltrato que vamos a tener? Bueno, ausencia de tensiones y saber afrontar el estrés cotidiano y de crianza. Eso es muy importante para tratar de que los padres y madres no agredan a sus hijos. La seguridad en el estilo de apego, que esas madres y padres amen a sus hijos, aprendan a quererlos desde que nacen. Apoyo de redes familiares y sociales y pertenecer a grupos comunitarios. Cuando en una sociedad hay grupos de apoyo para madres o padres que están en situaciones difíciles, eso va a proteger más a toda la familia. Si hay resiliencia parental, si los padres son capaces de salir de situaciones de estrés, pero si no lo son, van a aumentar esa violencia hacia los niños y las niñas. Hay que también educar sobre cómo criar y cuál es el desarrollo infantil normal y ver el nivel educacional. Entre más educados los padres, es posible que menos agredan a sus hijos. Y no creer que todo lo que se dice socialmente es lo que hay que repetir. También las relaciones igualitarias de género. Si las mujeres siguen estando en una posición de desventaja, la violencia va a seguir permeando porque ellas son las víctimas propicias por solo ser, o somos por solo ser mujeres. Y también es importante que exista el acceso a atención de salud oportuna y eficiente y que con eso sepamos hacer el diagnóstico o sospechar por lo menos que ese niño o niña está siendo agredido. Entonces es muy importante precisamente que se nos altere, no se nos altere, sino que el conocimiento nos diga, uy, esto es probable un abuso. Muy bien. Ya para terminar, el niño maltratado puede llegar a un momento de su vida de adulto en el que sienta que su vida no vale la pena vivirla. Pero eso se lo metieron en la cabeza, en las bases de su RNA, mediante un cambio en el grupo más profundo de sus cromosomas, perdón, de sus ribosomas por los malos tratos que le infligieron cuando niños. Esto que lo que quiere decir es que el abuso va más allá de lo que vemos en la piel de un niño o niña. Hay cambios importantes a nivel neuroendocrino que nos van a producir trastornos para toda la vida. Solo podemos evitar esto previniendo el maltrato infantil. Muchas gracias y no existe niño difícil. Lo difícil es ser niño en este mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa. Gracias.